Profesor y compañeros, tengan todos y cada uno de ustedes un cordial saludo de parte mío. La que les habla el estudiante Kiara Dayanne Chota Ríos del segundo ciclo del nivel inicial. Y el día de hoy les vengo a hablar sobre un tema muy bonito e interesante. Y el tema a tratar es los fines discursivos y los procesos de interpretación. Los fines discursivos y los procesos de interpretación nos dice que para tener una buena comunicación es preciso que exista una transacción de información entre una fuente, un emisor, una distancia y un destino. La distancia receptora se produce en un contexto determinado. Como primer punto tenemos las finalidades globales y las particulares. Con frecuencia, en el seno de un grupo cultural o de una sociedad dada, se asocian unas finalidades globales concretas a determinados intercambios o eventos comunicativos. Así, podríamos convenir que las finalidades institucionales de un interrogatorio policial serían obtener la verdad y descubrir al culpable de determinado delito. Las de una visita médica serían sanar a la persona enferma. Las de una lección de clase sería enseñar y aprender. Sin embargo, tras estas finalidades globales de carácter social, pueden darse o esconderse otras de carácter particular. En unos casos, pueden estar subordinados. Sin embargo, tras estas finalidades globales de carácter social, pueden darse o esconderse otras de carácter particular. En unos casos, pueden estar subordinadas a las globales. Por ejemplo, pongamos el caso de un policía que interroga a un testigo y lo que pretende en primer lugar es ganarse la confianza de esa persona o bien aterrorizarla para conseguir una declaración que pueda pasar por verídica y poder cerrar pronto el caso. Un médico, por su parte, puede realizar muchas preguntas a un paciente, aparentemente irrelevantes o incluso contradictorias, con el fin de obtener un diagnóstico lo más fiable posible, así como realizar diversas pruebas, análisis de sangre, electrocardiogramas, resonancia magnética, etc., que del mismo modo conducen a resultados parciales que permiten establecer un diagnóstico y plantear un tratamiento adecuado para conseguir con éxito la finalidad global social, que es sanar al paciente. En otros casos, las finalidades particulares pueden ser diferentes, incluso opuestas a las finalidades sociales. Por ejemplo, el policía cuya meta prioritaria es conseguir un ascenso o esconder un delito cometido por él mismo, o el médico cuya meta es la de ganar mucho dinero para comprarse una casa en el campo lo antes posible. Como siguiente tema tenemos los contenidos implícitos y su interpretación. Primer punto, las presuposiciones y el conocimiento compartido. Estos definen una comunidad. Las verdades presumibles comparten los miembros de la conversación sobre el tema que se habla, como cualquier expuesto por el locutor que no sea cuestionada por el oyente. Los presupuestos se sitúan sin llegar a ser expuestos. La gramática formal se ha ocupado de la presuposición desde la perspectiva de la semántica lógica para referirse a un tipo de información que, si bien no está explícitamente dicha, se desprende necesariamente del significado de las palabras enunciadas, y de ellas depende que una oración pueda someterse a la prueba veritativa. Como otro punto tenemos la intencionalidad en los actos de habla. La razón para concentrarse en el estudio de los actos del habla es simplemente esta. Toda comunicación lingüística incluye actos lingüísticos. La unidad de comunicación lingüística no es, como se ha supuesto generalmente, el símbolo, palabra, oración, ni tan siquiera la instancia del símbolo, palabra u oración, sino más bien la producción o emisión del símbolo, palabra u oración al realizar el acto del habla.
Como tercer punto tenemos el principio de cooperación y las implicaturas no convencionales. Esta teoría supone un importante paso adelante, ya que sitúa el problema del sentido de los enunciados en la conversación. Su propuesta pretende ofrecer una explicación a la manera en que se producen cierto tipo de inferencias basadas en forma de enunciados, que no son convencionales sobre lo que no está dicho, pero que sin embargo se quiere comunicar. Al decir no convencionales, Gray se refiere a que su sentido depende de los factores contextuales en el que se produce esta expresión, así como del curso mismo de la conversación en el que se inscriben. Como siguiente punto tenemos el principio de relevancia o pertinencia. Esta teoría de la relevancia se alinea claramente con aquellas teorías que ponen en el énfasis en la idea de que no hay una correspondencia biunívoca y constante entre las representaciones semánticas abstractas de las oraciones y las interpretaciones concretas de los enunciados. Ahora tenemos la transgresión de las normas. Como toda acción social, la comunicación está necesariamente regulada por un conjunto de normas, máximas o principios que permiten el funcionamiento relativamente eficaz de los intercambios entre las personas. Ahora bien, esas normas, máximas o principios tienen unas características muy diferentes. Por ejemplo, la secuencia "el mesa son grande" no es una oración de la lengua castellana porque no respeta la regla de concordancia de género entre el artículo y nombre, ni la regla de concordancia de número entre sujeto y verbo. Sin embargo, las normas que se regulan la comunicación humana hay que entenderlas como tendencias habituales de comportamientos, como principios razonables en lo que las personas confiamos, pero que, como ya se ha mostrado, se negocian, se pueden transgredir y pueden cambiar. Ahora tenemos los delitos discursivos. En cada sociedad, en cada grupo cultural, existen creencias respecto a lo que es el buen uso de la lengua y respecto a lo que son unos desviados o vicios lingüísticos. En algunos casos, determinados comportamientos relacionados con las prácticas discursivas están tipificados jurídicamente como delitos y normalmente, si ese comportamiento es por escrito, el agravio es mayor. Por ejemplo, la difamación, la injuria, las escuchas ilegales a través de teléfonos, micrófonos y cámaras, los insultos que afectan a la imagen pública de determinadas personas, el plagio, la falsificación y el perjurio. Por último, pero no menos importantes, tenemos estos 3 puntos. Ahora, para finalizar, tenemos las incomprensiones, los malentendidos y el humor. El humor, al que nos referimos también de forma somera, utiliza en muchas ocasiones esas posibilidades de difusión comunicativas para convertirlas en juegos que las personas reconocen y que provoca desde la sonrisa hasta la carcajada. Se produce la incomprensión cuando no se tiene el necesario conocimiento para aclarar o agarrar la información recibida, del tipo que sea, y no se entiende nada o solo se entiende una parte. Quizás el caso más emblemático es el que se produce en las aulas, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Algo típico de la incomprensión es que se suele tener conciencia de que algo no va bien, de que no se capta nada o parte de lo que se escucha o se lee. En cuanto al malentendido, nos encontramos ante otro caso diferente y tal vez más peligroso, de disfunción comunicativa. Se produce un malentendido cuando se realiza una hipótesis interpretativa que no corresponde con la intención de quien ha producido el enunciado, y como consecuencia se entiende otra cosa.
Espero que esta información les haya servido. Profesor y compañeras, por su atención, muchísimas gracias.